¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando los niños cruzan límites que no deberían? Cuando juegan con cosas que no comprenden, cosas que los adultos prefieren ignorar. Esta es la historia de Eva y Mateo, dos hermanos que aprendieron de la peor manera que algunas advertencias no son cuentos para asustar, sino puertas que nunca deberían abrirse. Quédate, porque lo que ocurrió en el bosque oscuro te hará sentir el miedo más puro, y quizá hasta te arranque una lágrima. Eva y Mateo eran gemelos de 9 años, inseparables desde siempre. Vivían con su madre, Sofía, en una casa al borde de un bosque denso y oscuro que todos en el pueblo evitaban. Desde pequeños, habían escuchado las mismas advertencias: no entren en el bosque, niños. Allí suceden cosas extrañas. Pero ellos no tenían miedo. En sus ojos infantiles, el bosque no era más que un lugar donde jugar y dejar volar su imaginación. Hasta cierto punto. Había un árbol en particular que todos en el pueblo conocían, el viejo roble seco. Era un árbol inmenso, con ramas nudosas que parecían retorcerse hacia el cielo. Para Eva y Mateo, ese árbol marcaba el final de su territorio seguro. Nunca lo cruzaban. Era como si algo en su interior les dijera que más allá del roble, el bosque ya no era un juego. Pero esa tarde de octubre, todo cambió. Estaban recogiendo hojas secas cerca del roble cuando oyeron risas. Al principio pensaron que era algún niño más del pueblo, pero las risas eran diferentes. No eran felices, sino huecas, como si resonaran dentro de un túnel. Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie. ¿Lo escuchaste?, preguntó Mateo. Eva asintió, con los ojos abiertos de par en par. Entonces, una voz suave, casi un susurro, les llegó desde más allá del árbol. «Vengan a jugar». Era una voz infantil, pero había algo en ella que les erizó la piel. Mateo quiso dar un paso atrás, pero Eva lo detuvo. «Es solo un niño», dijo, tratando de sonar valiente. Tal vez se perdió. Contra su instinto, los gemelos cruzaron la línea invisible que siempre habían respetado. Al hacerlo, el aire pareció cambiar. Era más frío, más pesado, y el bosque parecía más oscuro, como si el sol se hubiera apagado de golpe. Caminaron unos metros, siguiendo las risas, hasta que llegaron a un claro. Allí encontraron a 3 niños. Estaban de espaldas, de pie en círculo, y parecían estar jugando algo. Llevaban ropa vieja, pasada de moda, como de otro tiempo. Eva y Mateo se acercaron con cautela. ¿Están bien?, preguntó Eva. Los niños se giraron al unísono, y los gemelos se congelaron. Sus rostros estaban equivocados. Los ojos eran demasiado grandes, negros como el carbón. Sus bocas parecían dibujadas, con sonrisas que se extendían de oreja a oreja. Uno de ellos, una niña con trenzas, dio un paso al frente. ¿Quieren jugar con nosotros? Su voz era como un cuchillo, cortante y fría, aunque seguía sonando infantil. Eva retrocedió instintivamente, pero Mateo, curioso como siempre, preguntó: ¿qué están jugando? La niña sonrió aún más, si es que eso era posible, y extendió una cuerda vieja y desgastada. El juego es simple. Nos turnamos para correr. Si te atrapan, pierdes. Mateo miró la cuerda, intrigado, pero Eva tiró de su brazo. No. Vámonos, susurró, con la voz temblorosa. Sin embargo, los otros niños comenzaron a cantar una melodía extraña, hipnótica, que parecía llenar el aire. Mateo soltó la mano de su hermana y se acercó más. Solo un juego, Eva, dijo, con una sonrisa nerviosa. Antes de que pudiera detenerlo, los niños rodearon a Mateo y lo llevaron al centro del claro. Eva quiso seguirlo, pero algo la detuvo. Una presencia, fría y aplastante, que parecía envolverla. Los árboles mismos parecían inclinarse hacia ella, como si estuvieran vivos.
Mateo, no lo hagas, gritó, pero su voz sonó débil, como si el bosque se la tragara. Mateo tomó la cuerda, y en cuanto lo hizo, todo cambió. Los niños dejaron de sonreír. Sus rostros se endurecieron, y sus ojos negros brillaron con una maldad que no podía ser humana. La cuerda se retorció como una serpiente y atrapó las manos de Mateo. Él gritó, pero los otros niños comenzaron a reír, sus voces resonando como ecos en un pozo sin fondo. Eva intentó correr hacia su hermano, pero sus pies no se movían. Era como si el suelo la hubiera atrapado. «Déjenlo en paz», suplicó, con lágrimas en los ojos. La niña de las trenzas se giró hacia ella, inclinando la cabeza de una manera antinatural. «¿Por qué estás llorando? Tú también puedes jugar». De repente, todo se oscureció. Eva parpadeó, y cuando volvió a abrir los ojos, estaba sola en el claro. Su hermano había desaparecido, y los niños también. Gritó su nombre una y otra vez, pero lo único que respondió fue el eco. Desesperada, corrió de regreso a casa, con el corazón en la garganta. Cuando llegó, su madre la encontró llorando en la entrada. Sofía intentó calmarla, pero cuando Eva le explicó lo sucedido, su rostro se tornó pálido. «El bosque oscuro», murmuró, con los ojos llenos de un miedo antiguo. «Eso ya pasó antes, hace muchos años». Eva no entendía, pero su madre le contó una historia que nadie en el pueblo hablaba en voz alta. Décadas atrás, 3 niños desaparecieron en el bosque. Nadie los encontró jamás, pero algunos decían que se los había llevado algo que no era de este mundo. Algo que buscaba compañía. Desde entonces, otros niños habían desaparecido, siempre después de escuchar risas en el bosque. Eva no podía aceptar que su hermano estaba perdido. Esa misma noche, mientras su madre dormía, regresó al bosque con una linterna y un cuchillo pequeño que había tomado de la cocina. No iba a dejarlo allí, no sin luchar. El bosque estaba más oscuro que nunca, y cada sombra parecía tener vida propia. Los árboles crujían, como si se rieran de ella, pero Eva siguió adelante, guiada por un impulso que ni siquiera podía explicar. Llegó al claro, pero esta vez estaba vacío. Solo el viejo roble se alzaba en el centro, sus ramas extendiéndose hacia el cielo nocturno. «Mateo», susurró, con la voz quebrada. Entonces lo vio. Su hermano estaba allí, sentado bajo el árbol, con la cabeza baja. «Mateo». Corrió hacia él, pero cuando llegó, se detuvo en seco. Algo estaba mal. Su hermano levantó la cabeza lentamente, y sus ojos ya no eran los de Mateo. Eran negros, profundos, como los de los otros niños. «Te dije que jugaras, Eva», dijo, con una voz que no era la suya. «Ahora es tarde». Antes de que pudiera reaccionar, las ramas del roble se movieron, bajando como serpientes. Eva gritó, pero el bosque la envolvió en una oscuridad absoluta. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo encontraron el viejo roble seco partido en 2. Nadie volvió a ver a los gemelos, pero en las noches frías, algunos dicen que todavía se escuchan risas en el bosque oscuro. Risas de niños. Y si escuchas atentamente, puedes oír una voz que susurra, «Ven a jugar». ¿Alguna vez has sentido que algo familiar se transformaba en extraño? Como si aquello que siempre te dio calma de repente se convirtiera en una amenaza. Esta es la historia de un parque infantil que ocultaba un secreto terrible, y de cómo un grupo de amigos descubrió que la inocencia puede ser el disfraz perfecto para algo monstruoso. Quédate, porque lo que ocurrió con el tobogán de los susurros hará que mires los parques de tu infancia de otra manera, y tal vez no quieras volver a uno jamás. Todo comenzó una tarde tranquila en el pequeño pueblo de Valle Sereno. Allí, en el centro del vecindario, había un parque que todos los niños adoraban. Había columpios que crujían ligeramente al balancearse, una tirolesa oxidada que hacía reír a todos, y,
Lo más impresionante de todo, un enorme tobogán en espiral que todos llamaban el gigante. Era el orgullo del parque, pintado de un rojo brillante que destacaba incluso en los días nublados. Para los niños, el gigante era un lugar mágico, hasta que empezaron a escuchar los susurros. Todo comenzó con Lina, una niña de 10 años conocida por ser la más valiente del grupo. Una tarde, mientras jugaba sola en el parque, se deslizó por el tobogán y en medio del trayecto, escuchó algo extraño. No era el sonido típico del plástico crujiente bajo su ropa, sino una voz. Era un murmullo suave, casi imperceptible, que parecía venir desde el interior del tobogán. Al principio pensó que eran los niños afuera, pero cuando llegó al final y miró alrededor, se dio cuenta de que estaba sola. Esa noche, Lina no pudo dormir. Sentía que algo la observaba desde las sombras de su habitación, pero cada vez que encendía la luz, no había nada. No le contó a nadie lo que había oído, no hasta que otros niños comenzaron a hablar de lo mismo. Unos días después, Tomás, uno de los mejores amigos de Lina, regresó del parque con el rostro pálido. «Lo escuché también», dijo, temblando. Había una voz en el tobogán. Decía mi nombre. A partir de entonces, todos los niños del vecindario comenzaron a evitar el parque. Los padres no entendían por qué. Para ellos, el parque era solo un lugar viejo pero seguro. Pero los niños sabían que algo estaba mal. Lina, Tomás y otros 3 amigos decidieron averiguar qué estaba pasando. Eran niños curiosos, y aunque tenían miedo, también estaban decididos a no dejarse intimidar por lo que creían que podía ser un simple juego de su imaginación. Así que una tarde, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse, se reunieron en el parque con linternas y una vieja cuerda que habían encontrado en el garaje de Tomás. «Si hay algo dentro del tobogán, lo encontraremos», dijo Lina, tratando de sonar valiente. Pero en el fondo, su corazón latía con fuerza. Se acercaron al gigante, que ahora parecía mucho más siniestro bajo la luz tenue del atardecer. El rojo brillante del tobogán había perdido su encanto, y ahora parecía manchado, como si algo oscuro hubiera comenzado a filtrarse desde su interior. Los niños encendieron sus linternas y se turnaron para mirar dentro. Al principio, no vieron nada fuera de lo común. Solo el túnel curvado que habían recorrido cientos de veces antes. Pero entonces, Tomás señaló algo. ¿Ven eso? Su voz era un susurro. En la superficie del plástico, justo en el medio del túnel, había algo grabado. Parecían palabras, pero estaban arañadas de una manera tan desordenada que apenas podían leerse. Lina pasó los dedos por las marcas y logró descifrar algo. «No entres». «Esto es estúpido», dijo Lucas, el más escéptico del grupo. «Solo es una broma. Alguien debe haberlo hecho para asustarnos». Pero justo en ese momento, un sonido resonó desde dentro del tobogán. Era un gemido bajo, casi humano, que hizo que todos se quedaran congelados. «¿Escucharon eso?», preguntó Lina, aunque sabía que no hacía falta. Todos lo habían oído. Sin pensarlo mucho, Lina tomó su linterna y comenzó a trepar por la entrada superior del tobogán. «Lina, no hagas eso», gritó Tomás, pero ella no respondió. Algo en su interior la empujaba a continuar, como si necesitara saber qué estaba pasando. El aire dentro del tobogán era extraño, pesado y con un olor metálico. Mientras avanzaba, las paredes parecían cerrarse, y las palabras grabadas se volvían más claras. Ahora podía leer otras frases: «Ayúdanos» y «No estamos solos». De repente, la linterna de Lina parpadeó y se apagó. La oscuridad la envolvió por completo, y un frío helado le recorrió la espalda. Fue entonces cuando lo escuchó claramente. Era una voz, pero no una sola. Eran muchas, susurrando al unísono. «No debiste venir». Lina gritó y trató de salir corriendo, pero algo le agarró la pierna. Era una mano, fría y delgada, que
que se extendía desde las sombras del tobogán. Tiró de ella con fuerza, y Lina sintió que la arrastraban hacia abajo. Por un momento, pensó que iba a desaparecer, pero entonces, Tomás y Lucas la tomaron desde afuera y lograron sacarla justo a tiempo. Lina cayó al suelo, jadeando, con lágrimas en los ojos. «Hay algo ahí dentro», dijo, entre sollozos. Vi manos. Muchas manos. Esa noche, los niños decidieron contarles a los adultos, pero nadie les creyó. «Es solo su imaginación», decían. «No hay nada malo con ese tobogán». Pero los niños sabían que no era cierto. Sabían que algo los observaba desde el interior del gigante. Y entonces, el parque fue cerrado. Pero aquí está lo más extraño. Después de que clausuraron el parque, la familia de Lina decidió mudarse, y los demás niños evitaron volver a pasar cerca del lugar. Años después, cuando Lina era ya una adulta, volvió a Valle Sereno por curiosidad. El parque seguía allí, abandonado, y el gigante estaba cubierto de óxido y maleza. Pero mientras se alejaba, juró que podía escuchar risas y, en lo más profundo de esas risas, un susurro que la llamaba por su nombre. ¿Alguna vez has sentido que un lugar que debería ser seguro empieza a sentirse amenazante? Como si las paredes mismas guardaran un secreto que no quieren compartir contigo. Esta es la historia de la escuela Los Álamos y de cómo un grupo de niños descubrió que no estaban solos en sus pasillos. Quédate, porque lo que sucedió entre esas paredes cambiará tu forma de ver las aulas vacías para siempre. La escuela Los Álamos era una de esas instituciones viejas y majestuosas, construida hacía décadas. Sus pasillos largos y fríos estaban adornados con carteles descoloridos y vitrales que ya no dejaban pasar tanta luz como antes. A los niños les encantaba bromear sobre cómo, al caer la noche, la escuela se llenaba de fantasmas. Pero para Sofía, Diego y Martín, tres amigos inseparables, esas bromas se volvieron realidad una noche de octubre. Todo empezó con un proyecto de ciencias. La maestra de sexto grado había dividido a los alumnos en grupos y les pidió que se quedaran después de clases para terminar sus maquetas. Para Sofía, Diego y Martín, quedarse en la escuela más allá de la hora habitual era emocionante. La idea de estar allí cuando los demás se hubieran ido les daba una sensación de aventura. No sabían que lo que encontrarían sería mucho más que diversión. El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando terminaron su maqueta. Afuera, el sol comenzaba a esconderse, y las sombras en los pasillos se alargaban. Los tres estaban recogiendo sus materiales cuando escucharon un ruido. Era un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza. Martín fue el primero en hablar. ¿Queda alguien más aquí?, preguntó, pero la respuesta fue el silencio. Sofía, siempre práctica, dijo, debe ser el viento. Estas ventanas son viejas. Pero Diego no estaba tan seguro. Había algo en ese sonido que no le parecía normal. Decidieron no prestarle mucha atención y continuaron guardando sus cosas. Pero entonces sucedió otra vez, esta vez más cerca. ¡Bam! Era un sonido fuerte, casi agresivo, como si alguien estuviera tratando de llamar su atención. «¿Y si es el conserje?», sugirió Diego, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. «Tal vez está cerrando todo y no se dio cuenta de que estamos aquí». Sofía asintió, aunque en el fondo algo no le cuadraba. Sabían que el conserje siempre avisaba antes de cerrar, y era extraño que no lo hubiera hecho esta vez. Decidieron ir a buscarlo para asegurarse de que no los encerraran. Los pasillos, que por la mañana estaban llenos de risas y pasos apresurados, ahora parecían desiertos y hostiles. Las luces parpadeaban ocasionalmente, y el eco de sus pasos parecía mucho más fuerte de lo que debería ser. «Esto no es tan divertido como pensaba», murmuró Martín, intentando romper la tensión. Llegaron a la puerta de la oficina del conserje, pero estaba cerrada. Sofía golpeó la puerta. «Señor Salinas».
Estamos aquí. No hubo respuesta. Diego miró por la ventana de la oficina, pero la habitación estaba vacía. No está aquí, dijo, con un nudo en la garganta. Fue entonces cuando escucharon el susurro. Al principio, era tan suave que pensaron que lo estaban imaginando. Pero el sonido se hizo más claro. Era una voz, débil pero insistente, que parecía venir del final del pasillo. «Ayúdenme». Los tres se miraron, paralizados. «¿Eso fue alguien pidiendo ayuda?», preguntó Martín, con los ojos muy abiertos. Sofía asintió lentamente, sin decir nada. Diego intentó parecer valiente. «Tal vez es un estudiante que se quedó atrapado. Tenemos que ir». Caminaron hacia el final del pasillo, siguiendo el sonido de la voz. Pero cuanto más se acercaban, más extraño se volvía todo. Las luces comenzaron a parpadear con más frecuencia, y el aire se sentía pesado, como si algo invisible estuviera presionándolos. Finalmente llegaron a la última puerta, la del antiguo almacén de materiales. Era una habitación que nadie usaba desde hacía años. «No puede ser aquí», dijo Sofía, con un hilo de voz. Pero la voz venía claramente de allí. «Ayúdenme, por favor». Diego tomó el pomo de la puerta y lo giró. Estaba abierta. La habitación estaba oscura, excepto por un tenue resplandor que venía del centro. Los tres encendieron sus linternas y enfocaron hacia el brillo. Lo que vieron los dejó sin palabras. En el centro de la habitación había una mesa, y sobre ella, un viejo cuaderno abierto. El resplandor parecía emanar del libro mismo. Las páginas estaban llenas de garabatos, dibujos infantiles de figuras humanas, pero cada figura tenía algo extraño, sus caras estaban borradas. Diego dio un paso adelante, y contra su mejor juicio, tocó el cuaderno. Tan pronto como lo hizo, la puerta detrás de ellos se cerró de golpe. El pánico se apoderó de ellos. Sofía intentó abrir la puerta, pero no se movía. «Estamos atrapados», gritó. Mientras tanto, Diego seguía mirando el cuaderno. Las figuras en las páginas parecían moverse, como si se retorcieran en el papel. De repente, una voz salió del libro, clara y escalofriante. «Ustedes vinieron. Ahora no pueden irse». La habitación se llenó de un viento helado, y las figuras en las páginas comenzaron a salir del libro. Eran sombras, altas y delgadas, sin rostro, pero con brazos que se extendían hacia los niños. «Corran», gritó Martín, pero no había a dónde ir. Las sombras avanzaban lentamente, rodeándolos. Sofía, en un acto de desesperación, tomó el libro y lo cerró de golpe. El viento cesó, y las sombras se desvanecieron. La puerta detrás de ellos se abrió con un chirrido, como si nunca hubiera estado cerrada. Sin pensarlo, los tres salieron corriendo de la habitación y no pararon hasta llegar a la salida principal de la escuela. Cuando finalmente estuvieron afuera, se miraron sin saber qué decir. «¿Qué fue eso?», preguntó Diego, con la voz temblorosa. Nadie respondió. Sabían que nadie les creería si lo contaban. Al día siguiente, cuando volvieron a la escuela, decidieron ir al almacén para ver si el libro seguía allí. Pero cuando abrieron la puerta, la habitación estaba completamente vacía, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, al caminar de regreso a clase, Sofía notó algo en su mochila. Era el cuaderno. No lo abrió. Nunca quiso saber qué pasaría si lo hacía. Pero a veces, en las noches, cree escuchar el susurro de las sombras, llamándola desde dentro. Imagina que tus juguetes favoritos, esos que te han acompañado toda la vida, de repente empiezan a comportarse de formas que no puedes explicar. Esta es la historia de Alma, una niña que descubrió que algunos recuerdos de la infancia nunca quieren ser olvidados, incluso si tienen que forzar su lugar en tu vida.
Quédate, porque lo que ocurrió en la habitación de Alma te hará pensar 2 veces antes de guardar un juguete viejo. Todo comenzó una tarde lluviosa. El cielo gris parecía oprimir el pequeño cuarto de Alma, donde el sonido constante de la lluvia golpeando las ventanas creaba un ambiente extraño, casi sofocante. Alma tenía 10 años y estaba aburrida. Las clases habían sido canceladas por el mal tiempo, y su madre estaba ocupada en la planta baja, revisando papeles del trabajo. Alma decidió que era el momento perfecto para explorar su armario, un rincón lleno de cajas viejas y juguetes que ya no usaba. Entre montones de peluches y muñecas olvidadas, Alma encontró algo que no recordaba haber guardado. Era una caja de madera pequeña, con dibujos de estrellas y lunas talladas en la tapa. ¡Qué bonita!, pensó, acariciando las tallas. Al abrirla, encontró un muñeco extraño. Era un muñeco de trapo, desgastado, con botones negros como ojos y una sonrisa bordada que parecía torcida. Había algo en el muñeco que le resultaba familiar, aunque no podía recordar de dónde lo conocía. «¿De dónde saliste?», murmuró, mientras lo sostenía frente a ella. En ese momento, sintió algo curioso, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más frío. Decidió quedarse con el muñeco, poniéndolo en una esquina de su escritorio. Durante el resto de la tarde, intentó concentrarse en dibujar, pero no podía dejar de mirar el muñeco. Había algo inquietante en esos ojos de botones que parecían seguirla. «Solo es un juguete», se dijo a sí misma, pero su incomodidad no desapareció. Esa noche, cuando Alma se acostó, el muñeco seguía en el escritorio, mirándola desde la distancia. Tuvo problemas para dormir. La lluvia continuaba cayendo con fuerza, y el sonido de las ramas golpeando la ventana la hacía saltar con cada crujido. En algún momento de la noche, finalmente se quedó dormida, pero no por mucho tiempo. Despertó de repente, sin saber por qué. La habitación estaba en completa oscuridad, excepto por un pequeño rayo de luz de la calle que se colaba por la ventana. Fue entonces cuando lo escuchó. Un ruido suave, como el roce de algo moviéndose. Se incorporó lentamente en la cama, tratando de ajustar su vista a la penumbra. El muñeco ya no estaba en el escritorio. El corazón de Alma comenzó a latir con fuerza. Seguro que se cayó, pensó, intentando calmarse. Pero cuando encendió la lámpara de su mesita de noche, lo vio. El muñeco estaba sentado en la alfombra, mirando directamente hacia ella. «¿Qué? ¿Cómo llegaste ahí?», susurró Alma, aunque sabía que no obtendría respuesta. Se levantó, lo tomó con cuidado y lo puso de nuevo en el escritorio. «Ya basta», se dijo, tratando de convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Pero cuando volvió a la cama y apagó la luz, le pareció escuchar una risita. Era tan suave que casi pensó que lo había imaginado. La noche siguiente, las cosas empeoraron. Alma decidió guardar el muñeco en la caja de madera y esconderlo en el armario, pensando que eso resolvería el problema. Pero en mitad de la noche, volvió a despertarse. Esta vez, no por un ruido, sino por una sensación extraña. Algo estaba tirando de las sábanas. Con el corazón en la garganta, encendió la luz y lo vio. El muñeco estaba al pie de la cama, con su sonrisa torcida mirando hacia arriba. Alma gritó, despertando a su madre, quien subió corriendo a su habitación. «Mamá, se mueve. El muñeco se mueve solo». Pero cuando su madre llegó, el muñeco estaba en el escritorio, perfectamente inmóvil. «Es solo tu imaginación, Alma», dijo su madre, tratando de calmarla. «Tal vez estás viendo demasiadas cosas de miedo en internet». Pero Alma sabía que no era su imaginación. Durante los días siguientes, los eventos se volvieron más extraños. El muñeco aparecía en diferentes lugares de la casa, en la cocina, en el sofá, incluso en el baño. Alma intentó deshacerse de él varias veces. Lo tiró a la basura, lo dejó en el parque, pero siempre volvía,
más desgastado, como si el viaje hubiera sido difícil. Cada vez que lo veía, su sonrisa torcida parecía más amplia. Una noche, Alma decidió enfrentar su miedo. Esperó hasta que todos en la casa estuvieran dormidos y, armada con una linterna, llevó el muñeco al patio trasero. Cavó un agujero profundo y lo enterró allí, asegurándose de cubrirlo bien. Esto tiene que funcionar, pensó, sintiéndose más aliviada de lo que se había sentido en días. Pero a la mañana siguiente, cuando se despertó, encontró algo que la hizo gritar. El muñeco estaba en su cama, a su lado, con tierra aún pegada al trapo. Su sonrisa ahora parecía más torcida, y los botones de sus ojos brillaban como si estuvieran húmedos. Junto a él, había una nota escrita con una letra infantil y temblorosa: «No me dejes. Somos amigos, Alma». Desesperada, Alma le contó todo a su abuela, quien era conocida en la familia por sus supersticiones. La abuela escuchó con atención y finalmente dijo: «Ese muñeco no es un juguete cualquiera. Es algo que absorbió emociones, quizá algo que fue amado mucho tiempo atrás, pero que ahora solo quiere atención, a cualquier costo». Siguiendo las instrucciones de su abuela, Alma hizo un pequeño ritual. Encendió una vela blanca, colocó al muñeco en la caja de madera y dijo en voz alta: «Te dejo ir. Ya no te necesito, y tú no me necesitas a mí». Después, llevaron la caja lejos, a un bosque en las afueras del pueblo, y la dejaron bajo un árbol viejo. Desde entonces, el muñeco nunca volvió. Pero Alma, cada vez que escucha el sonido de la lluvia golpeando su ventana, no puede evitar pensar en la sonrisa torcida y los botones negros que una vez la observaron desde las sombras. ¿Alguna vez has sentido que algo te mira, incluso cuando estás completamente solo? Esta es la historia de un campamento de verano que guardaba un oscuro secreto, y de cómo un grupo de niños descubrió que a veces, los cuentos para asustar no son solo historias. Quédate, porque lo que ocurrió en el campamento Lago Oscuro te hará reconsiderar si algún día quieres ir a acampar. El campamento Lago Oscuro tenía fama de ser el destino favorito para los niños de la región. Situado a orillas de un enorme lago rodeado de densos bosques, el lugar ofrecía actividades emocionantes, kayak, fogatas, senderismo y noches llenas de cuentos de terror. Los niños adoraban las historias de los monitores, aunque la mayoría sabía que eran inventadas para asustarlos. Pero había una historia que los monitores siempre contaban con un tono diferente, como si no fuera solo un cuento. Era la historia de El hombre del lago. Según la leyenda, hacía décadas, un niño llamado Emiliano había desaparecido en las aguas oscuras del lago. Lo buscaron durante días, pero nunca encontraron su cuerpo. Los pescadores decían que habían visto algo bajo el agua, algo que no parecía humano. Desde entonces, el lago había adquirido un aire siniestro. Según decían, si mirabas fijamente el agua al atardecer, podías ver el reflejo de Emiliano, aunque no siempre se veía como un niño. Para los campistas, la historia era solo un pretexto para asustar a los más pequeños. Pero este verano, las cosas serían diferentes. Era la segunda noche del campamento, y un grupo de amigos estaba sentado junto a la fogata. Camila, la líder del grupo, reía mientras asustaba a los demás con una versión exagerada de la leyenda. Dicen que Emiliano no se ahogó solo. Algo lo atrapó y lo llevó al fondo del lago. Y ahora, si escuchas su voz, te arrastrará con él. «Bah. Solo son tonterías», dijo Sebastián, fingiendo estar aburrido. «Es obvio que inventaron eso para que no nademos de noche». Pero justo cuando Sebastián terminó de hablar, un sonido extraño rompió el silencio de la noche. Era un borboteo, como si algo estuviera burbujeando en el agua del lago. Todos se giraron hacia el muelle, donde las luces de la fogata apenas iluminaban la superficie del agua. ¿Escucharon eso?, preguntó Daniela, con los ojos muy abiertos. Fue raro. Solo es un pez, dijo Camila, aunque incluso ella parecía nerviosa.
Pero cuando todos regresaron a sus cabañas esa noche, no podían dejar de pensar en el sonido. Y eso fue solo el comienzo. A la mañana siguiente, mientras el grupo exploraba el bosque cercano, encontraron algo extraño. A unos pocos metros de la orilla del lago, había un pequeño muñeco hecho de ramas y hojas, atado con un hilo rojo. Parecía un hombrecito, pero algo en su forma torcida y desequilibrada era inquietante. ¿Quién haría esto?, preguntó Sebastián, recogiendo el muñeco. Es raro. Tal vez es parte de alguna actividad, dijo Daniela, aunque su voz temblaba. Pero Camila negó con la cabeza. No hay actividades con cosas así. Esto no estaba aquí ayer. Decidieron dejar el muñeco donde lo habían encontrado y continuaron explorando, aunque la sensación de incomodidad no los abandonó. Esa noche, volvieron al muelle, desafiándose entre ellos para ver quién era lo suficientemente valiente como para mirar el agua. Vamos, es solo un cuento, insistió Sebastián. Nada va a pasar. Pero cuando Camila se inclinó sobre el borde del muelle y miró el reflejo del lago, algo extraño ocurrió. Por un momento, vio su propia cara. Pero entonces, algo más apareció detrás de ella en el reflejo. Era un rostro pálido, con ojos oscuros y vacíos que parecían absorber toda la luz. Camila gritó y retrocedió, cayendo sobre las tablas del muelle. Lo vi. Vi algo. ¿Qué viste?, preguntó Daniela, asustada. Era un niño, pero no parecía humano. Los demás intentaron calmarla, pero la tensión creció cuando todos empezaron a escuchar un leve murmullo. Era un sonido bajo, apenas audible, como una voz que susurraba palabras que no podían entender. El grupo decidió regresar corriendo a las cabañas, pero esa noche ninguno pudo dormir. Cada uno escuchó cosas distintas, pasos fuera de las ventanas, risas suaves, o el crujir de las tablas del muelle como si alguien estuviera caminando sobre ellas. Lo peor llegó a la mañana siguiente, cuando descubrieron que el muñeco de ramas ahora estaba colgado en la puerta de su cabaña. Camila tomó la decisión de hablar con los monitores, pero cuando intentaron mostrarles el muñeco, ya no estaba. Los monitores les aseguraron que no había nada de qué preocuparse, pero los niños sabían que algo raro estaba pasando. Decidieron investigar por su cuenta, siguiendo las pistas que los llevaban cada vez más cerca del lago. Esa tarde, encontraron algo aún más aterrador. En una pequeña cueva junto a la orilla, descubrieron huellas en el suelo húmedo. No eran huellas humanas normales, eran más pequeñas, como las de un niño, pero con marcas que parecían dedos alargados y puntiagudos. Esto no puede ser real, susurró Daniela, pero las huellas estaban allí. El grupo sabía que debía haber una explicación. Quizá alguien en el campamento les estaba jugando una broma, pero todo cambió esa misma noche. Mientras todos dormían, Camila se despertó de golpe. Había algo en la habitación. No lo veía, pero podía sentirlo. Entonces lo escuchó, un susurro junto a su oído. Camila, ven al lago. Gritó tan fuerte que despertó a todos. ¿Nos está llamando? Tenemos que irnos de aquí. Pero ya era tarde. Desde fuera de la cabaña, un sonido comenzó a crecer. Era el mismo borboteo del agua, pero esta vez más fuerte, como si algo enorme estuviera emergiendo del lago. Los niños se asomaron por las ventanas y vieron algo que nunca olvidarían. Una figura pálida y esquelética estaba de pie en la orilla. Sus ojos vacíos brillaban en la oscuridad, y en sus manos sostenía un muñeco idéntico al que habían encontrado en el bosque. Los monitores encontraron al grupo a la mañana siguiente, escondidos en la cabaña, aterrorizados. Jamás volvieron a hablar del hombre del lago. Pero aquellos que han visitado el campamento Lago Oscuro después de esa noche aseguran que, si te inclinas sobre el agua al atardecer, puedes ver más de un reflejo en el lago, y una voz que te susurra desde las profundidades.
¿Alguna vez has sentido que algo que diste por perdido está tratando de volver a ti? Tal vez un objeto olvidado, un lugar de la infancia, o algo más. Esta es la historia de un pueblo pequeño, una feria ambulante y un carrusel que nunca debía haberse puesto en marcha. Quédate, porque lo que ocurrió en la feria de los sueños perdidos te hará mirar 2 veces cuando veas un carrusel vacío. El pueblo de San Áureo era tranquilo, el tipo de lugar donde nunca pasaba nada emocionante. Por eso, cuando la feria ambulante llegó un día sin previo aviso, los niños del lugar estaban extasiados. Carpas de colores, luces brillantes, música alegre que flotaba en el aire, todo parecía un sueño hecho realidad. Pero lo que más llamaba la atención era el carrusel. No era un carrusel normal. En lugar de caballos, tenía figuras de niños esculpidos en madera, todos con expresiones tan realistas que parecían congelados en medio de una risa o un grito de sorpresa. El carrusel no giraba, no mientras lo miraban. Parecía estar esperando algo. Emma, una niña de 11 años, se quedó fascinada desde el primer momento. Había algo en ese carrusel que la hacía sentir extrañamente atraída, como si la estuviera llamando. Sus amigos, Joaquín y Carla, se burlaron de ella. «¿Es solo un carrusel viejo y raro? ¿Qué tiene de especial?», decía Joaquín. Pero Emma no podía apartar la vista. Esa noche, después de que la feria cerrara, Emma convenció a sus amigos de que volvieran al carrusel. «Quiero verlo de cerca, sin gente alrededor», les dijo. Aunque a regañadientes, accedieron. Cuando llegaron, el lugar estaba vacío. La música había cesado, y las luces de las carpas titilaban débilmente, como si estuvieran a punto de apagarse. El carrusel estaba allí, en silencio, esperando. Emma dio un paso adelante y tocó una de las figuras de madera. Era un niño pequeño, con una cara que parecía familiar. «Esto es raro», murmuró Carla, observando de cerca. «Mira los ojos. ¿No parece que te están siguiendo?». Joaquín, tratando de parecer valiente, se subió al carrusel y se sentó en una de las figuras. «Miren. Es solo un juguete grande», dijo, riendo nerviosamente. Pero en ese momento, algo sucedió. Sin que nadie tocara nada, el carrusel comenzó a moverse. Lentamente al principio, pero cada vez más rápido. «Bájate, Joaquín», gritó Emma, pero él no podía moverse. Era como si sus piernas estuvieran pegadas al carrusel. La música, una melodía discordante y extraña, empezó a llenar el aire. Los ojos de las figuras de madera parecían brillar, y las luces del carrusel parpadearon con violencia. Joaquín intentó gritar, pero su voz se apagó. Emma y Carla vieron con horror cómo el rostro de Joaquín comenzaba a cambiar. Su expresión se volvió rígida, inmóvil, hasta que su piel empezó a parecer de madera. En cuestión de segundos, Joaquín ya no era un niño, era una nueva figura en el carrusel, congelado en una posición de terror. Emma y Carla corrieron, el corazón latiéndoles a 1000 por hora. Al día siguiente, volvieron al lugar con los adultos del pueblo, intentando explicar lo que había sucedido. Pero cuando llegaron, el carrusel ya no estaba. La feria había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado allí. Años después, cuando Emma ya era adulta, escuchó un rumor. Decían que una feria extraña había llegado a un pueblo vecino, con un carrusel que tenía figuras de madera demasiado realistas. Emma supo que era el mismo carrusel, y que Joaquín seguía atrapado en él, girando eternamente, esperando que alguien lo recordara. ¿Te ha pasado que algo aparentemente inofensivo comienza a transformarse en una pesadilla? Esta es la historia de un misterioso álbum de dibujos y un grupo de niños que descubrió que, a veces, la imaginación puede crear cosas demasiado reales. Quédate, porque lo que ocurrió en esta pequeña comunidad te hará pensar 2 veces antes de dejar volar tu creatividad. En un barrio tranquilo, un grupo de amigos solía pasar las tardes en un parque abandonado. Era un lugar viejo,
con columpios oxidados y un tobogán al que le faltaban piezas. Pero para Emma, Lucas y Sofía, era perfecto para sus juegos. Un día, mientras exploraban un rincón olvidado del parque, encontraron algo extraño, una caja de madera medio enterrada en la arena. La caja era pequeña, con dibujos tallados que parecían hechos por un niño. Cuando la abrieron, encontraron un álbum de dibujos dentro. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, pero los dibujos eran sorprendentes, figuras de niños, animales y paisajes, todos hechos con lápices de colores. Parecía un álbum normal, pero había algo inquietante en las imágenes. Los ojos de las figuras eran oscuros, vacíos, como si algo faltara en ellos. «Esto es increíble», dijo Emma, fascinada. «¿Quién dibujó esto? Era muy bueno». Lucas no estaba tan seguro. «No me gusta cómo se ven los ojos, es raro». Pero Sofía, que siempre estaba dispuesta a nuevas aventuras, propuso un juego. ¿Y si hacemos nuestros propios dibujos? Podríamos agregar más páginas al álbum. Esa tarde, llevaron el álbum a casa y empezaron a dibujar en él. Emma dibujó un gato, Lucas una bicicleta y Sofía un árbol grande y frondoso. Pero cuando volvieron al parque al día siguiente, algo extraño ocurrió. Justo donde Sofía había dibujado el árbol, había uno igual, aunque el parque nunca había tenido árboles de ese tipo. «Debe ser una coincidencia», dijo Lucas, aunque su voz temblaba un poco. Pero Emma no estaba tan segura. ¿Y si nuestros dibujos se están volviendo reales? La idea parecía absurda, pero decidieron hacer una prueba. Esa tarde, Emma dibujó una flor enorme junto a los columpios. Cuando volvieron al parque al día siguiente, la flor estaba allí, tan grande y vibrante como en su dibujo. Lo que comenzó como un juego pronto se volvió inquietante. Sofía dibujó un perro para que les hiciera compañía, pero cuando apareció, no era como lo había imaginado. Era enorme, con ojos oscuros y un gruñido bajo que hacía que a los niños se les erizara la piel. «Esto ya no es divertido», dijo Lucas, pero el problema era que no sabían cómo detenerlo. Emma sugirió dejar de dibujar, pero el álbum parecía tener otros planes. Una noche, mientras dormían, los dibujos comenzaron a cambiar por sí solos. Los ojos vacíos de las figuras se llenaron con algo oscuro y brillante, como si estuvieran vivos. Los dibujos que habían creado empezaron a aparecer en sus sueños, observándolos, acercándose cada vez más. El punto de quiebre llegó cuando Lucas encontró una página nueva en el álbum, una que ninguno de ellos había dibujado. Era un retrato de los tres niños, pero no estaban sonrientes. Sus rostros estaban distorsionados, con expresiones de miedo. Y detrás de ellos, una sombra alta y delgada se cernía como un gigante. Esa noche, mientras estaban en sus casas, comenzaron a escuchar ruidos extraños. Golpes en las ventanas, susurros que venían de las esquinas oscuras de las habitaciones. Emma, desesperada, tomó el álbum y trató de quemarlo en el horno de la cocina, pero las páginas no se encendieron. Era como si el papel estuviera hecho de algo que no podía ser destruido. «Tenemos que devolverlo al lugar donde lo encontramos», dijo Sofía, convencida de que el parque era la clave. Al día siguiente, volvieron al rincón del parque donde habían encontrado la caja. Pero cuando abrieron la tapa para guardar el álbum, la caja estaba vacía, y parecía más grande por dentro. Lucas, con miedo pero decidido, metió el álbum de nuevo y cerró la tapa. El parque se quedó en silencio. Por un momento, pensaron que todo había terminado. Pero cuando se dieron la vuelta para irse, la sombra del dibujo estaba allí, más alta que los árboles, observándolos desde el centro del parque. Con cada paso que daban hacia la salida, sentían que algo los seguía. Nunca volvieron a ese parque. Con el tiempo, nuevas familias llegaron al barrio y renovaron el lugar. Pero si miras bien, entre los juegos nuevos y las flores, aún puedes encontrar la vieja caja de madera medio enterrada. Y si decides abrirla, bueno,
Tal vez termines agregando tu propio dibujo al álbum de los sueños oscuros.